Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Mis hermanos, pues los saludo con la alegría de siempre, ¿verdad? Agradecido a Dios por la oportunidad de una vez más, mis hermanos, poder llegar hasta sus hogares, ¿verdad? A través de esta predicación, a través de estos medios. He agradecido infinitamente, ¿verdad? También con los hermanos de la localidad de Tijuana Progreso, mis hermanos, ¿verdad? Mis amigos, mi hermano Daniel Márquez, mi hermano ministro José Márquez. Muy agradecidos con ellos, ¿verdad? Porque me permiten, hermanos, compartir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver, mis hermanos, un tema muy sencillo, hermanos, un tema corto, pero muy profundo, hermanos. Y antes de iniciar, ¿verdad? Con el tema, hay muchos grupos religiosos, hermanos, hay personas que creen o dicen tener la verdad. Todo mundo tiene su verdad. Pero antes de iniciar, mis hermanos, me gustaría leerles un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y dice así, mis hermanos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la única verdad que vale, mis hermanos, es esta verdad que está aquí. Esa es la única verdad, mis hermanos, que no falla, que no tiene errores, la que menciona en este libro sagrado, capítulo 17, versículo 17. Hermanos, la charla, ¿verdad? De este hermoso día, lo titulé El cómplice. Y ahorita vamos a ver, mis hermanos, por qué el cómplice. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, y le voy a dar lectura, mis hermanos. Juan capítulo 10, versículo 1 al 10. Y realmente en el versículo que me gustaría que nos concentráramos, y es de donde vamos a partir, es en el versículo 10, pero le vamos a dar un poquito de lectura al contexto desde el versículo 1. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Y ahí nos empieza a hablar de un ladrón y de un robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 1, mi hermano, nos habló de un ladrón y de un robador. Versículo 8 nos habló de otro ladrón y robador. Versículo 10, que dije que es donde vamos a partir de ahí. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Pues es Satanás, el enemigo de Dios. Dice que vino para 3 cosas: para hurtar, para matar
y para destruir. ¿Para hurtar qué, hermanos? Para hurtar nuestra felicidad, para hurtar nuestra salud, para hurtar todo lo que venga como una bendición de Dios. Su misión del ladrón es robárnosla. Para matarme espiritualmente, para destruir un matrimonio, para destruir una familia, para destruir una iglesia, para destruir una sociedad. ¿Y por qué el cómplice, hermanos? ¿Por qué la predicación del cómplice? Vamos a ir al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6. Vamos a ver algunos versículos que nos son familiares. Algunos versículos con los cuales estamos muy acostumbrados. Los vemos seguido. Ahora nos lo citan nuestros hermanos obreros. Y los hermanos que son lectores, ¿verdad?, que les gusta leer las Sagradas Escrituras, pues muy seguramente también están familiarizados con estos versículos. Dice Pablo allá en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces está diciendo Pablo, mis hermanos, que mi lucha que yo tengo no es contra alguien que yo pueda ver físicamente, que la lucha que yo tengo es contra un espíritu, contra un ser metafísico, contra un ser que no se puede ver. Entonces, ese ser, ese ladrón, ese que viene a hurtar, a matar, a destruir, se va a valer o va a ocupar a un cómplice. Y fíjense cómo tenemos que tener cuidado, mis hermanos, cómo tenemos que ser sabios, que el cómplice de ese ladrón puede ser usted, hermano, que está viendo, puedo ser yo, puede ser alguno de mis hijos, puede ser mi esposa, porque el enemigo de Dios no duerme, el enemigo de Dios no se cansa, y el enemigo de Dios puede usar a cualquiera de nosotros para hacerlo su cómplice. Por eso el título, ¿verdad?, de esta predicación, el cómplice, porque él se va a valer de alguien para poder lograr sus objetivos. Él se va a valer de alguien más porque él no puede venir y hacerlo físicamente. Vamos a ir, mis hermanos, al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 24. Dice así, 29, 24 del libro de los Proverbios, dice, el aparcero del ladrón, dice, aborrece su vida, oirá maldiciones y no lo denunciará. La versión que usamos nosotros, que es la 1909, dice en el versículo 24, el aparcero del ladrón. Hay otras versiones que en lugar de aparcero aparece el cómplice del ladrón. Entonces, ¿qué es un cómplice, mis hermanos? Un cómplice dice que oirá maldiciones y no las denunciará. Un cómplice es alguien que se convierte en socio de alguien para hacer alguna maldad, alguna fechoría, y no la va a descubrir porque automáticamente también él sería sancionado, él sería castigado por hacerse cómplice de alguien más para cometer un delito. Dice que aborrece su vida, que oirá maldiciones, dice, y no lo denunciará. Entonces, así es ese cómplice que ocupa
Satanás. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. En uno de nuestros puntos de fe, que es el 17, donde habla de los diezmos y las ofrendas. Y sabemos que es un mandamiento. Y dice Malaquías, y lo dice claramente en el Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Fíjense hermanos bien. Llegó el momento de diezmar, de dar la ofrenda. Y Satanás, ese ladrón que dice Juan, no puede venir y meter la mano en mi bolsillo y retener ese sobre, ese dinero, esa moneda. Él no puede hacer eso. Pero sin embargo, yo empiezo a pensar y a decir, bueno, es que este dinero le pertenece a Dios, pero que Dios me perdone, yo tengo necesidad. Hace mucho que no salgo con mi familia. Ya hace falta que los lleve al cine. Hace falta esto en la casa. Hace falta aquello. Y digo, no le voy a dar a Dios lo que le corresponde. Me estoy haciendo cómplice yo mismo y le estoy robando a Dios. Satanás no puede venir y meter la mano en mi bolsillo, aunque quisiera. ¿Por qué? Porque él sabe que al momento de yo sacar ese billete, al momento de que ustedes, mis hermanos, saquen esa moneda y caiga en el alfolí, ese dinero va a ser de bendición para la obra de nuestro Dios. Y él no quiere eso. Él aborrece su vida, dice. Él no quiere que ese dinero prospere. Él no quiere que usted prospere. ¿Por qué? Porque él viene para robarnos. ¿Para robarnos qué? La felicidad, la salud, la tranquilidad, la paz. Y dice alguien por ahí, y tú empiezas a pensar y metes la mano en el bolsillo y aprietas la moneda y aprietas y no la sacas que hasta el águila, dice, pega un grito, ¿no? De lo duro que la aprietas para no sacarla. Hermanos, y ahí nosotros estamos convirtiéndonos en cómplices del enemigo de Dios, de ese ladrón. ¿Para qué? Para robarle a Dios lo que le corresponde. Vamos a ir al libro de Éxodo, mis hermanos. Éxodo capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice así: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dijimos allá en Proverbios, ¿verdad? Está un cómplice y acá nos habla de un testigo falso. Hermanos, en un juicio, ¿verdad? Está un juez, está un abogado, está un acusado, el acusador, está por allá el auditorio y también están los testigos que los están llamando, ¿verdad? Y inclusive les hacen jurar que digan la verdad y que lo que van a decir realmente sea cierto. Aquí dice, no admitirás falso rumor, ni te concertarás, dice, con el impío para ser testigo falso. Está de moda, hermanos. Más bien nunca ha pasado de moda. Siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Con las situaciones en los juicios. Hay testigos falsos. Hay testigos que se venden por dinero. Hay testigos que testifican, pero no testifican la verdad. Entonces dice aquí, no te concertarás, no te juntarás, mucho menos vas a ser testigo falso. Entonces me está diciendo que yo no sea cómplice, como dice el libro de los Proverbios, de ese ladrón, de ese robador. Dice el versículo 2,
de Éxodo 23. No seguirás, dice, a los muchos. Fíjense, o sea, quiere decir que hay muchos, no hay pocos. Hay muchos para hacer, para mal, dice, hacer. Ni responderás en litigio, inclinándote a los más, dice, a los muchos, para hacer agravios. Entonces, hermanos, la Escritura nos está diciendo que son muchos, y muchos son los que siguen a ese ladrón. Muchos son los que se convierten en testigos falsos de ese ladrón. Muchos son los cómplices que se unen a ese ladrón. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Decía yo, tengamos cuidado porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede convertirse en el cómplice de ese ladrón. Vamos a ver 2 ejemplos, hermanos, de cómo en algún momento estos personajes fueron cómplices de Satanás. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice así. Le voy a dar del versículo 20, le voy a dar lectura. Mateo 16 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es Cristo Jesús, ¿verdad? Tiene una plática con sus discípulos, dice aquí. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos, mis hermanos, que Cristo Jesús está con sus discípulos, les está platicando de la forma en que iba a ser vituperado, de la forma en que iba a ser azotado, de la forma en que iba a ser golpeado. Y aparentemente viene uno de sus discípulos y astutamente, según él, ¿verdad?, viene y le dice estas palabras en el versículo 22. Y Pedro dice, tomándolo aparte, es decir, lo llamó, comenzó a reprenderle, dice, imaginémonos, ¿no? Esta escena, Pedro reprendiendo a su maestro, a nuestro Salvador, dice, diciendo, dice, Señor, ten compasión de ti, dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro diciéndole a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir, Señor, a sufrir? Si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que tú puedas pasar por esto? Y vean la respuesta de Cristo Jesús en el versículo 23. Entonces él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No, hermanos. Pedro era Pedro. Pedro era un seguidor de Cristo Jesús. Pedro era amigo íntimo de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué le dice eso Cristo Jesús? Porque en ese momento Pedro se estaba convirtiendo en un cómplice de Satanás. Satanás lo estaba usando para decirle a Cristo Jesús, no vayas, Señor. No te conviene, ¿cómo vas a hacer eso? Dice la segunda parte del versículo 23, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Ven, hermanos, cómo vemos que Pedro ahí es utilizado de cómplice? ¿Cómo Satanás lo quiso usar? No logró su cometido, pero sí puso ahí la zancadilla. Quiso usar a Pedro para convencer a nuestro Señor Cristo Jesús de que no fuera. Vamos a ver un versículo más
donde ahí sí ese ladrón sí logra su cometido, sí puede convencer a ese cómplice de que lleve a cabo su plan. El Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo 13, versículo 2. Dice: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Entonces, si vemos, hermanos, el versículo 1 nos habla de la Pascua, nos habla de esa cena, y el versículo 2 dice que el diablo ya había metido en el corazón de Judas. ¿Cuál diablo? Aquel, hermanos, que habla este mismo libro allá en el capítulo 10, versículo 10, él es el ladrón. Ahí ya había usado a Judas, hermanos, de cómplice. Y la historia, pues, ya la sabemos. ¿Verdad? Judas entrega a su maestro. Y ahí vemos un ejemplo más de cómo Satanás se puede valer de usted, se puede valer de mí, para hacernos cómplices y ser de traspié, ser de zancadilla para un hermano, para una hermana, para un joven. Hermanos, decíamos, ¿verdad? Ya casi para ir finalizando, Pedro, hermanos, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Dice yo, ¿verdad, hermanos? Que estamos recordando estos versículos porque ya lo sabemos, hermanos. Es simplemente para recordar. Dice el capítulo 8, perdón, el versículo 8 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es decir, el ladrón, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Y dijimos en un principio que no se cansa, que no duerme. Entonces, ¿qué anda haciendo, hermanos, ahorita? Buscando a quien devorar, buscando a aquel que esté descuidado, buscando a aquel que no esté apercibido, buscando a aquel que no esté en los negocios de nuestro Dios. A ese muy seguramente lo va a encontrar y se lo va a devorar y lo va a hacer su cómplice para que haga caer a alguien más. Finalmente, mis hermanos, y con ese capítulo vamos a cerrar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, hermanos: someteos pues a Dios. ¿Qué me está diciendo la palabra de nuestro Dios por medio de Santiago? Que yo me someta a Dios, que yo viva en santidad, hermanos, que yo someterse significa que yo entregue mi vida a Dios, espiritualmente, moralmente, y que mi ser entero lo consagre a Dios, ¿verdad? Como dice aquella bella alabanza que se titula Entera Consagración. Entonces dice Santiago: someteos pues a Dios primeramente, porque sabemos, ¿verdad?, que sin Dios pues nada somos, que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer, número 1, es someternos a Dios. ¿Para qué, hermanos? Fíjense lo que dice la segunda parte de ese versículo. Hay un punto y coma, dice: resistid al diablo
y de vosotros huirá. Fíjense qué curioso, ¿no, hermanos? No me está diciendo, no me está aconsejando el versículo sagrado que yo huya de Dios, de Dios, iba a decir que yo huya de Satanás. Me está aconsejando que yo me someta a Dios, que yo resista la tentación, que yo resista a ser cómplice, a convertirme en testigo falso del ladrón. Y dice, y que él va a huir de mí. Qué curioso, ¿no, hermano? No me aconseja, córrele, no, vete corriendo, porque te puede hacer caer. No, dice, sométete a Dios, resiste al diablo, y va a llegar un momento en que él va a huir, dice, de ti. Que dice Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y también con esto no quiero decir, hermanos, que siempre, como dicen por ahí, siempre andemos haciéndonos el valiente, no, porque acordémonos de José. No vamos a ver el versículo ni la historia, simplemente quiero señalar José, mis hermanos, aquel hijo de Jacob, José el soñador, el que interpretaba sueños, ¿verdad? Acordémonos en cierta ocasión cuando la mujer de Potifar, ¿verdad? Lo deseaba. Y en una ocasión, acordémonos que él, ¿qué hizo? Él salió, ¿qué? Salió huyendo, mis hermanos. Y acordémonos que esta mujer se quedó con una parte de sus prendas y con eso lo quiso acusar. Entonces él corrió, hermanos. Pero aquí el consejo, mis hermanos, es que nosotros no huyamos, no corramos, pero que tampoco seamos valientes en nuestra propia opinión. ¿Verdad? Sí dice la Escritura que nos sometamos pues a Dios, que resistamos al diablo y que Él efectivamente va a huir de nosotros. Hermanos, pero yo creo que para lograr ese nivel de conciencia tenemos que trabajarlo diariamente. Tenemos que buscar más a Dios. ¿Verdad? Me viene a la memoria también ahorita lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los tesalonicenses, cuando dice que oremos de día y de noche. 4:17, luego dice oren, capítulo 4 versículo 17 dice orad, dice, sin cesar. ¿Cómo vamos a lograr, mis hermanos, que el ladrón huya de nosotros? Con mucha oración, mis hermanos, con ayuno, no apartándonos, como dice Josué, ni a diestra ni a siniestra. Y de esa manera, hermanos, es que vamos a poder resistir, ¿verdad?, al ladrón, al diablo. Entonces, mis hermanos, pues ese es el consejo de nuestro Dios. Ese es el consejo, ¿verdad?, que nos trae nuestro Dios este hermoso día, esperando, mis hermanos, que como siempre, ¿verdad?, como dice Santiago, en el capítulo 1, ¿verdad?, no seamos, capítulo 1, versículo 22, donde dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues esa es la invitación, ¿verdad, mis hermanos? Que este día santo, que escuchamos la palabra de nuestro Dios, que no la echemos en saco roto, mis hermanos, que la pongamos por obra, que fortalezcamos nuestro espíritu. Y decía yo,
que este tema iba acorde, ¿verdad?, con estos tiempos, cuando ese ladrón está usando de cómplice a los gobiernos, ese ladrón está usando de cómplice a las diferentes iglesias, a los diferentes gobernantes, para hacer caer a los hijos de Dios. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, mantengámonos en santidad, mantengámonos alerta y estar siempre cuidando, ¿verdad?, de no convertirnos en esos cómplices de ese ladrón, en no convertirnos en esos testigos falsos, ¿verdad? Que Dios bendiga su bendita y santa palabra, mis hermanos, y paz a vosotros.